And I have a presentation with me. Y yo quiero que usted pueda sentarse a escuchar. I want you to sit and listen. Una de las preguntas más importantes que nosotros nos hacemos en el ministerio One of the most important questions that we ask in ministry es cómo integrar las nuevas generaciones al trabajo ministerial. is how can we integrate new generations to the work of ministry? Para mí es muy importante hacernos esa pregunta, And it is important for us to ask this question porque muchos de nosotros because many of us batallamos con eso. struggle or fight with Y this. yo quiero comenzar afirmando And I want to start by affirming que yo crecí en una familia pastoral. that I grew up in a pastoral family. Toda mi vida he estado en la iglesia. I grew up in church all my life. Y yo digo en tono de broma And I say this as a joke, que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia, nunca he estado en el mundo. that all of my sins were in the church, never in the world. Así que yo crecí viendo el servicio de mis padres a la iglesia. But I grew up seeing the service of ministry of my Y parents. fue una experiencia agradable haber nacido en una familia pastoral y ministerial. And it was a joyful experience to be raised in a pastoral family. Así que mis experiencias con el Espíritu Santo fueron extraordinarias desde la niñez. And my experiences with the Holy Spirit were great since I was a child. Sobre todo en los campamentos de jóvenes y de niños de la región. The more in the youth camps and the kids camp. Así que cuando crecí, mi perspectiva de lo que era el Espíritu Santo So when I grew up, my perspective of the Holy Spirit era que el Espíritu Santo estaba en el momento más alto en el culto. and I thought that my perspective was that the Holy Spirit was active in the highest parts of the service. Y a medida que mi fe se fue transformando, And as my faith began to be transformed, me di cuenta que el Espíritu Santo no está limitado al acto cúltico. I realized that the Holy Spirit is not limited to the liturgical parts of the service. Que no está limitado al culto de dominical. He's not limited to the Sunday service. Así que el Espíritu Santo no se mueve únicamente cuando levantamos las manos en adoración. So the Holy Spirit does not just move when we lift up our hands when we worship, O cuando el predicador está predicando fuerte. or when the preacher is preaching with authority. Ahora que uno es pastor, Now that us as being a pastor me doy now, cuenta que el Espíritu Santo se mueve en la política. I realize that the Holy Spirit moves in politics. Que se mueve en las tensiones sociales y culturales en nuestra iglesia, que se dan alrededor de nuestra That iglesia. He moves in the context of tensions, political tensions. Que el Espíritu Santo se mueve aún en las redes sociales. That the Holy Spirit moves on social media. Y se mueve en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. And He moves in the times that we're living. Así que la misión de Dios no está limitada al programa eclesiástico. So the mission of God is not limited to the Sunday program. Es una obra que Dios quiere trabajar hacia el mundo entero, no a la iglesia solamente. It's a work that God wants to do in the entire work, not just in the church. Y ese mismo espíritu que opera en toda esa área fuera de la iglesia And that same Spirit that works in all areas outside of the church también quiere trabajar y operar also wants to work and operate en romper estructuras eclesiásticas que ya no sirven, to break ecclesiastical structures that don't work anymore. en transformar estructuras eclesiásticas que hacen que las nuevas generaciones no se conecten a la To iglesia. transform church cultures that are not allowing for new generations to Son connect. estructuras que cumplieron un propósito en un pasado, pero ya hoy no están sirviendo. There are structures that fulfilled a purpose in a time, but they're not working anymore. Y ese mismo espíritu que opera dentro de la iglesia también quiere operar para romper estructuras. And that same Spirit that works inside the church wants to operate to break Porque quiere structures. hacer una nueva forma de hacer ministerio para las generaciones nuevas. Because wants to do a new way of doing ministry in the church. El evangelista Marcos establece, The evangelist Mark establishes, Marcos 2:22, Mark chapter 2 verse 22, que el Señor that the Lord, no puede echar vino nuevo en odres viejos. He cannot put new wine on old Y wineskins. muchas veces esos odres viejos que son nuestras estructuras And at times those old wineskins that are our structures, impiden que el vino nuevo llegue fresco a la iglesia. they get in the way of the new wine to step in the church. Cuando estoy hablando de odres viejos, When I speak about old no estoy wineskins, hablando de edades. I'm not talking about ages. Estoy hablando de estructuras de hacer ministerio que ya pasaron su tiempo. I'm talking about structures of doing ministry that have passed their Y time. Dios quiere derramar algo nuevo en nuestra And iglesia. God wants to pour out something new in Pero our la churches. estructura impide el fresco vino que Dios quiere derramar. But that structure is getting in the way of the new wine that Y wants ese to pour in. espíritu está dispuesto a romper esos odres viejos. And that Spirit is willing to break those old wineskins. Ese mismo espíritu que se derramó en Pentecostés That same Spirit that was poured out in es Pentecost que quiere
romper odres viejos en la iglesia. that wants to break old wineskins in the church. Quiere romper nuestros horarios. He wants to break our times. Quiere romper He wants to break nuestros organigramas. our organization. Quiere romper nuestra agenda. Wants to break our structure. Y detrás de todo eso, And behind all of that, ese espíritu quiere traer ese vino nuevo a las nuevas generaciones. so that spirit wants to pour out, break in the old wineskins. Escúchame bien, mis amados. And hear me out. Durante mucho tiempo In a lot of long nos time, enorgullecimos en decir que la iglesia es multigeneracional. we were proud to say that our churches were multi-generational. Y eso suena bien, That sounds great. porque significa que dentro de la iglesia están todas las edades. And because that means that all of the ages are represented in the church. Pero lo multigeneracional solamente describe las edades que hay en la iglesia. But being multi-generational only talks about the ages that are in the church. Pero ser una iglesia multigeneracional But being a multi-generational church, no es sinónimo it's not a synonymous ser una iglesia intergeneracional. to being a church that is intergenerational. Y aquí es donde yo quiero detenerme, And I wanna stop here porque es el enfoque principal de esta conferencia. and focus our attention in this Lo conference. multigeneracional se queda limitado The multi-generational is limited en el aspecto de tener cultos. in the aspect of having services. Los niños van a su clase, Kids go to their classes. los jóvenes tienen su grupo semanal, Students have their weekly el program. adulto va a la iglesia grande. The older person goes to the main church. Eso es lo que sanctuary. una iglesia multigeneracional predica. That's what a multi-generational church preaches. Una iglesia que coexisten, A church that coexists, pero no se entrelazan. but that they're not Entonces, interconnected. lo que la propuesta mía para ti hoy es And what I would like to propose today is migrar de una iglesia multigeneracional to transition from a multi-generational a church una iglesia intergeneracional. to an intergenerational church. Que lo que significa es What would mean is the que el following: niño conozca al adulto, that the young person knows the older person, que el adulto conozca al recién nacido, that the older person knows the newborn, que el joven conozca a los adultos that the young person knows the adults, y que los jóvenes tengan espacio en la mesa donde se toman decisiones en la iglesia. and that the young people have a space where decisions are being made in the church. La diferencia de la iglesia multigeneracional es The difference between a multi-generational church que is reconocen que hay diferentes edades en la iglesia, that they recognize that there are different ages in the church, pero están separadas. but they're separated. Pero la iglesia intergeneracional But an intergenerational tiene church una propuesta diferente. has a different El proposal. joven se sienta en la misma mesa donde se sienta el adulto. The young person sits at the same table of the older El person. niño se sienta en la misma mesa donde se sienta el anciano. The child is sitting on the same table as the elder. La iglesia intergeneracional An intergenerational es un church. cuerpo donde las edades no se fragmentan por programas, It is a body where ages are not fragmented by sino programs, que entrelazan su vida en la vida real, but that they're interconnected in the real life. en la adoración, In worship, en el servicio, in the service, en el discipulado in discipleship, y en la toma de decisiones. and in the decision making. Pablo nunca imaginó en 1 de Corintios 12, In 1 Corinthians 12, Paul never imagined, cuando hace la narrativa de que la iglesia es como un cuerpo físico, when he makes the narrative that the church is a body, a physical Pablo body, nunca imaginó que las manos no serán capaces de tocar los pies del cuerpo. he never imagined that the hands would not be able to touch the feet of the body. Y cuando vamos a Hechos 2, And when we go to el Acts chapter 2, Espíritu Santo the Holy se Spirit derrama sobre toda carne, is poured out to all flesh. donde profetiza explícitamente, basado en la profecía de Joel, And based on the prophecy of Joel, it prophesied que los hijos y las hijas, that the sons and daughters, que los jóvenes tendrán visiones, that the young people will have que los visions, ancianos tendrán sueños. and the elder would have Ahí visions. está hablando no de un Dios de generación, He's not talking about a God of generations. está hablando de un Dios generacional. He's talking about a El generational Dios de God. mi papá The God of my es el dad, mismo Dios mío. it's my Y same el God, Dios mío and my será el God Dios de mis hijos. will be the son of my Y nosotros children. hemos fragmentado esas experiencias. And we have fragmented those experiences. Si tú supieras cómo el Espíritu se movía en mi tiempo. If you only knew how the Spirit moved in my Pero time. es que ese mismo Espíritu se quiere mover hoy. But that same Spirit wants to move today. No fragmentemos We cannot fragment las nuevas generaciones new generations en la experiencia eclesiástica y in litúrgica. the liturgical experience. Los jóvenes de tu iglesia conocen los nombres de los ancianos. The young people of your church know the name of the elders of the church. Los jóvenes de tu iglesia conocen los nombres de los adultos.
Does the young people of your church know the name of the adults Y of the si la church? respuesta es no, And if the answer is no, hoy podemos partir de esa retórica we could start our conversation from there. porque hay una razón real en medio de la esperanza. Because there is a real reason in the midst of the hope. En el 2025 salió un estudio que se hizo, se llama State of the Church, In 2025, there was a study called the State of the Church donde dice que los jóvenes adultos, that says that young adults, se han convertido en la iglesia they have turned into the church en un resurgimiento de asistencia en las iglesias. in a resurgence of attendance in the church. Escúchame bien, And listen up. dicen que 2 de cada 5 pastores And they say that 2 out of every 5 pastors, reportan que la mayor participación en la iglesia es de la generación Z y los mileniales. they report that the greatest attendance in their church is from C generation and millennial generation. Y esta generación tiene un hambre espiritual. And this generation has a spiritual hunger. Y la pregunta no es si Dios está trabajando con ellos. And the question is not whether God is working La with pregunta them. es si nuestra práctica pastoral está lista para recibir el hambre cuando toque la puerta de la The juventud. real question is that whether our pastoral practice is ready to receive them when they come hungry. ¿Cuántos de nosotros How many of us, tenemos propuestas excelentes para la juventud? we have excellent proposals for our young people, Calendarios llenos de jóvenes, calendars filled, líderes de capacitar, lugares para capacitar el liderazgo, places and opportunities to prepare leaders, presupuestos aprobados. proposals and budgets that are approved. Pero el Espíritu quiere obrar más allá de eso en la juventud. But the Holy Spirit wants to work beyond that with the young people. Así que hoy yo quiero presentarte 6 propuestas And today I want to present to you 6 proposals para integrar las nuevas generaciones a la práctica ministerial tuya. to integrate the new generation into our pastoral Primero, ministry. la primera, First, hay que desbloquear el liderazgo del llavero. we have to unlock the leadership keychain. Yo como hijo de pastor, As a son of a yo pastor, sabía cuáles eran las llaves de la iglesia, I knew the keys of the church porque era el llavero más gordo que había en mi casa. because it was the biggest and thickest keychain that we had in the house. Era el llavero que cuando mi papá se lo ponía en el bolsillo sonaba mientras caminaba. It was a keychain that when my dad put it in his pocket, it was sound as he was walking. La primera estrategia para integrar al ministerio juvenil, The first strategy to integrate the student in the hay ministry que desbloquear ese llavero is that we need to unlock y that keychain. empezar a darle llaves de autoridad a la nueva generación. We need to start giving keys of authority to new generation. Comenzar a darle llaves de autoridad a la juventud de la iglesia. Start giving keys of authority to the new generations of the church. Comenzar a darle autoridad To begin to give authority y darle un espacio en la mesa donde se toman decisiones. and to give them a space in the table where decisions are being Y made. yo sé que esto es una tarea difícil, And I know this is a difficult pero el task, Espíritu Santo es capaz de revelarte el joven capacitado para sostener esa llave. but the Holy Spirit will give you the capacity to identify that young person who is capable. Mire la junta de oficiales de su iglesia. Look at the board of elders of the ¿Quién es el church. más joven de ahí? Who is the youngest Si es person de there? 60 años, If they're 60 years old, tiene que entregarle una llave a otra persona más joven. you have to give the key to someone younger. Y claro, yo como pastor que estoy en la pastoral sé la importancia de tener el manejo de la iglesia. And I know as a pastor what it is to have to manage the church. Pero la generación de hoy, escúcheme, But the newer generation, listen up, exige una forma distinta de hacer ministerio. they're asking for a new way of doing ministry, Hacer ministerio a través de los jóvenes. to do ministry through the young No generation, para los jóvenes. not for new Me generation. voy a detener. Let me stop here. Hacer ministerio a través de la juventud no es lo mismo que hacer ministerio para los jóvenes. To do ministry through the new generation is different than doing ministry for the new generation. Hacer ministerio para los jóvenes es este. To do ministry for young people is to do the following. Que los jóvenes lleguen al culto Let the young people come to the y service, se da el servicio. and then we do the service. Pero hacer ministerio a través de los jóvenes But to do ministry through young es generations involucrar is to get them involved. ese joven que usted sabe que tiene un potencial extraordinario That young people, that person that you know has a great potential en el quehacer ministerial de la iglesia. in the daily tasks of the church. Así que yo te tengo una propuesta hoy. And I want to propose something to you today. Si tú crees If you believe de la misma palabra que Pedro profetizó en Hechos 2:17, that same word that Peter prophesied in Acts chapter 2:17, que nuestros hijos profetizarán, that our young people will prophesy, que nuestros jóvenes
jóvenes tendrán visiones. and that our young people will have visions. ¿Cuál es la llave que estás dispuesta a darle al joven de la iglesia? What key are you willing to give to a young person? Cuando tú vuelvas a tu país When you go back to your y country vayas a tu quehacer and you ministerial, go back to your work of ministry, ¿qué llave le entregarás a aquel joven de la iglesia? what key are you willing to give to that young person of Y the church? estoy hablando de una experiencia no tan solo literal, sino metafórica, espiritual. And I'm not talking about just a physical experience, but a spiritual one. Cuando te montes en el avión para ir de vuelta a tu país, When you get back on the plane to go back to your country, que el Espíritu Santo empiece a intervenir en tu corazón. that the Holy Spirit begins to intervene in your heart. Y entre vuelo de escala y el tomar otro avión, And as you're taking your flight and jumping on the other que ese plane, mismo espíritu que empodera al joven del llamero te empodera a ti a entregarle una llave diferente a la iglesia. that same Holy Spirit that empowers them is empowering you to give them the keys. Así que la primera estrategia The first strategy es desbloquear el liderazgo del llavero. is unlock the leadership Pastor, keychain. ese llavero pesa demasiado en tu bolsillo. Pastor, that keychain is heavy in your pocket. Empieza a entregar llaves a nuevos ministros y jóvenes que tienen llamados. Start giving keys to young people who are called. Segundo, Second es que hay que comenzar a empatizar con la juventud de hoy. is that we need to empathize with today's young generation. Nosotros aprendimos a hacer iglesia con métodos heredados. We learned to do ministry with inherited methods. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? How many of you have listened? Mi pastor lo hacía de esta forma. My pastor did it this way. Que ven un hermano y una hermana de la iglesia con buena intención. And they see a brother and sister from the church with good intentions. Es que en mi iglesia de antes lo hacían así. And they say, well, it's just back in my church they used to do it this way. Y uno en el carácter pastoral uno dice, pero esto se hace de esta forma aquí. And in your pastoral character, you say, well, we did it this way A now. la juventud no se puede ejercer de esa forma. We cannot do ministry to young generation Se that way. desconectan de la visión de la They iglesia. disconnect from the vision of the church. Y en lugar de utilizar tu posición de autoridad, And instead of using your position of authority, es utilizar una posición de empatía, de comprensión. is to use a position of empathy, of Había understanding. un teólogo muy famoso que se llama Karl Barth, There's a famous theologian by the name of Karl Barth que él decía que si tú vas a predicar, that he said that if you are going to preach, predica con el periódico abierto y la Biblia en otro lado. you preach with the Bible open and the newspaper open, Y ya no hay periódico, and there's no pero newspaper, está el teléfono. but we have phones. Entonces lo que él quería decir es What he was trying to que teach was cuando tú fueras a hacer ministerio, that when you are going to do tú ministry, tenías que hacerlo un ministerio que respondiera a las necesidades de la comunidad. you need to do ministry that is fulfilling the needs of your community. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con los jóvenes When was the last time that you sat with y your le young people preguntaste cuáles son sus necesidades? and you asked them, what are your needs? Porque el ministerio tiene que nacer de las necesidades que tienen la juventud. Because ministry needs to birth from the needs of our young people, Y basado en esa necesidad, and based on those needs, se hace el quehacer ministerial. we do the work of ministry. Esto se llama en el ámbito académico antropología cristiana. In the academical world, it's called Christian anthropology. Hay que ver cuáles son las necesidades de la juventud. We need to see the needs of our young people, Estudiar esta generación to study this generation con humildad, with humility, empatizar con ellos, to empathize with them, empatizar desde su dolor, empathize from their pain, no juzgarlo desde la distancia. not judge them from a distance. ¿Cuándo fue la última vez When was the last que time te sentaste a hablar de la vida y de los proyectos de vida que tienes? you sat down and spoke about their lives and their future and their projects? Así que lo primero, First, hay que quitar llaves que tenemos en nuestro bolsillo. you have to unlock the leadership keychain. Segundo, Second, tenemos que de alguna forma u otra empatizar, contextualizar we have to empathize or contextualize las necesidades de la juventud para entonces desarrollar la práctica ministerial. the needs of young people to be able to do the work of ministry. Justo González, que es un teólogo que nosotros amamos mucho, Justo Gonzalez was a theologian that we all love. dice que el objetivo de la comunidad de fe He es says that the objective of the community of faith que is cada edad aporte a las demás edades. that every age is contributing to the other ages. Que la historia de la persona aporta a la comprensión del evangelio a la nueva generación. That the story of the individual, it contributes to the story of the gospel. Pastor, te pregunto, And Pastor, I ask you, ¿estás dispuesto are you willing a que un joven de 18 años for a young man that is 18 years old altere tu calendario? alters your calendar? ¿Estás dispuesto Are you willing a que un
juvenil de 13 años for a young student of 13 years of age te diga, pastor, vamos a hacerlo de esta forma. says, Pastor, let's do it this way. Predicamos de Josías que fue rey a los 8 años. We speak about Josiah being a king at 6 years old. Predicamos de David cuando fue ungido en juventud. We talk about David when he was anointed and when he was young. Pero cuando esos niños de 8 años llegan a nuestra iglesia con deseos de líder, But when our kids are 8 years old, come to our church with desires to be leaders. cuando esos David de la iglesia llegan con deseos de liderar, With the Davids of the church come with a desire to lead. ¿abrimos espacio Do we open spaces o cerramos las puertas ahí? or should we close the doors? Tercero, Third, para mí es muy importante esto, and this one's very important, tomar en serio la predicación de Jesús. to take the message of Jesus seriously. Como pastores pentecostales, As Pentecostal nos pastors, gusta predicar de un Jesús divino. we like to speak about a divine Nos Jesus. gusta predicar cuando Lázaro sale de los muertos. We like to speak about when Lazarus has come out with grace Nos again. gusta predicar cuando Jesús caminó sobre el agua. We love to speak about Jesus walking on Y eso water. está brutal. And that's amazing. Pero se nos olvida muchas veces But we forget at times predicar al Jesús histórico. to speak about the El historic Jesús que Jesus, caminó con la the gente. Jesus that walked with El people, Jesús que lloró la muerte de Lázaro. the Jesus that cried when Lazarus was El Jesús dead, que fue tentado. the Jesus that was El tempted, que se sintió solo en el huerto de Getsemaní. the one that felt alone in Gethsemane. Y ese es el Jesús que esta generación necesita. And that is the Jesus that this generation needs. Escúchame esto. Hear me out. Las investigaciones más recientes Research shows establecen que el fundamento más importante that the most important fundament para integrar las nuevas generaciones al proyecto ministerial to integrate new generations to the work of es ministry usar a Jesús como fundamento de esa integración. is to use Jesus as a foundation of that integration. Ahorita uno de los obispos predicaba y decía And earlier, one of the bishops was preaching que and saying tenemos que predicar la verdad sin maquillarla. that we needed to speak the message of the gospel Y eso without es cierto, sugarcoating it. And eso es that's cierto. true. Porque a veces pensamos que la juventud Because sometimes we feel that young people, al predicando un mensaje confrontativo se van a ir de la iglesia. they're going to leave because we preach a message of confrontation. Pero se ha descubierto en las investigaciones más recientes But in research has discovered que los jóvenes no huyen de un evangelio exigente. that young people do not run away from a gospel that demands. Corren hacia él cuando se presenta un evangelio auténtico a su realidad. They run to it when it's presented in a way of reality. Dietrich Bonhoeffer lo llamó como un discipulado costoso. Hay un costo detrás del discipulado de la nueva generación. Bonhoeffer calls it this way: there has to be a discipleship that costs something. Y cuando predicamos de una forma liviana, And when we preach from a place of porque no sugarcoating, queremos que los jóvenes se vayan de la iglesia. because we don't want young people to leave the Dietrich church, Bonhoeffer dice que eso es presentar una gracia barata. Bonhoeffer says that is presenting a cheap grace. Los jóvenes anhelan un discipulado costoso. Young people desire a discipleship that costs. Una palabra que confronte su vida. A word that confronts their life. Es reconocer Is to recognize que la nueva generación no quieren pastores réplicas, that new generations don't want to pastors that are ni replicated figuras de escenarios que administran una gracia barata desde lejos. and figures of a scene that presents a cheap gospel and grace. Quieren un líder auténtico They want an authentic leader que sea modelo en su vida antes de la predicación. that models in their lives more than just preaching. Hace unos meses atrás me gradué del doctorado And a few months ago, I graduated from my doctorate degree. y mi disertación de tesis fue la predicación a las nuevas generaciones, cómo las jóvenes pueden recibir el mensaje del evangelio. And my doctoral dissertation was about how can young people integrate the message of the gospel. Y uno de mis postulados era And one of my stances were que la predicación dominical no acaba el domingo. that the preaching does not end on Sunday. Tiene que ir de continuo en el acompañamiento con la juventud de la nueva generación That a la semana. this new generation needs to follow up that Sunday preaching. once a Nosotros week. pensamos que se acaba el culto y se acabó el sermón. We think that at Sunday's over and the sermon is over. Pero los jóvenes no lo ven así. But young people don't see it that way. Esa predicación requiere un acompañamiento semanal That preaching requires a weekly companionship, para que cause un efecto transformador en los corazones de ellos. so it causes an effect that transforms their lives. Estás predicando, mi amado, Are you preaching, brothers, al Jesús glorificado the glorified Jesus o al Jesús del huerto del Getsemaní. or the Jesus of Gethsemane? Las nuevas generaciones
new generation, quiere que se predique de un Jesús humano. they want to hear about the human Jesus. Un Jesús que en algún momento fue tentado, That Jesus that in a moment was que tempted, tuvo confrontaciones con Satanás That- en la soledad del día. that had confrontations with Satan in the loneliness of the day. Así que tomar en serio el mensaje de Jesús. Take the message of Jesus seriously. Cuarto, Fourth, fomentar una comunidad cálida. fuel a warm community. Yo quiero que usted sepa I want you to know que las investigaciones dicen that research shows que los jóvenes se quedan en la iglesia that young people stay in churches no por lo bonito del altar, not for the look of the stage, no por las luces, not for the light, aunque es importante, although they're important, pero lo más importante para ellos es la relación que desarrollan con la iglesia. but the most important thing is how they establish relationships in the church. Lo que quiero decirte es What I want to tell you que is una iglesia puede ser multigeneracional, that a church could be multi-generational, donde hay niños, jóvenes, adultos y ancianos en el mismo lugar, where there are children, young people, and adults in the same building, y aún así ser una iglesia fría, and at the same time be a cold church. porque cada generación vive en su propio compartimiento. But because each generation is living in their own compartment. Para nosotros los latinos, For us Latinos, algo que ya conocimos como un valor cultural son las relaciones. something that we learn as a cultural value is the value of relationships. La mesa siempre tiene que estar lista para recibir a la juventud en la iglesia. The table should always be prepared to receive new people, Que, new young que los generations. adultos puedan decir, aquí cabe un joven más en esta mesa. That the adults could say there's room for one more young people in this church. Yo quiero que usted entienda And I want you to que understand el espíritu que fue derramado en Pentecostés that the spirit that was poured out in Pentecost no distinguía entre las visiones de los jóvenes y de los sueños de ancianos. does not divide between the way it works with young people and old people. El mismo espíritu que se derrama sobre toda carne That same spirit that is poured out to all flesh es el espíritu que quiere fortalecer las relaciones intergeneracionales de la is iglesia. that same spirit that wants to strengthen the intergenerational relationships. La meta es que tus jóvenes y tus niños The goal is that your kids and your young people, conozcan a los ancianos they know the old people in the y que church, los ancianos conozcan a los niños y a los and that the jóvenes. old people from our church know the new Fomentar people. esas relaciones de calidez. Is to build that relationship, that intergenerational relationship. Quinto, Fifth, priorizar a la juventud y a su familia en todas las áreas de la iglesia. prioritize young people and their families in all of the church. No basta con decir la juventud es el futuro, los niños son el futuro de la iglesia. It's not enough just to say that the young people and the kids are the future of the church. Priorizar se mide priorizarlos en el presupuesto económico de la iglesia. Making them a priority is integrating them in the budget of the church. Priorizar significa ver el calendario de la iglesia. Making it a priority is looking at the calendar of the church. Priorizar significa ver los jóvenes a través de los metros cuadrados de la iglesia Seeing the young people and the kids in the square footage of the church, y darle apertura and give openness en la junta directiva. in the board of Y directors of yo the sé que church. esto es duro y difícil de digerir, And I know this is difficult to digest, pero yo quiero que usted entienda que el Espíritu no obra únicamente en los individuos. and I want you to understand that the Holy Spirit does not only work in individuals. Quiere obrar también en las estructuras de la iglesia. Wants to also work in the structures of the church. El Espíritu quiere obrar en tu presupuesto. God wants to work in the budget of the Quiere church, obrar en tu horario de culto. in the time of your service. Quiere obrar en tus prioridades administrativas. Wants to work in your priorities, administratively speaking. Tenemos que tener la conciencia We have to have the de conscience que hay que priorizar los niños y la juventud en todo lo que conlleva la that we iglesia. have to make a priority of integrating young people and families in the church. Y para terminar, And lastly, to finish up, la iglesia tiene que entender the church needs to understand que tiene que ser un buen vecino a su comunidad. that they have to be the best neighbors in their community. Cuando yo crecía en mi iglesia local, When I grew up in my local church, el Espíritu Santo se manifestaba en el don de lenguas, profecía y sanidad. the Holy Spirit manifested in the gifts of prophecy and speaking in tongues. Y son cosas hermosas de la vida ministerial y cristiana. And there are beautiful manifestations of the Christian life. Y durante años pensé que el trabajo del Espíritu Santo terminaba en esos contextos. And for years, I thought that the Holy Spirit's work was only in that context. Pero el Espíritu Santo no solamente opera para salvar personas, But the Holy Spirit doesn't just work in the aspect of saving lives, también quiere redimir estructuras de tu iglesia. but He also wants to redeem structures El of the Espíritu church. Santo trabaja en la sociedad y en lo político. The Spirit works in
in society, in en politics, lo económico, en lo material, en lo concreto de nuestra vida. in the financial, in the material, in the concrete things of life. No solo dentro del templo, sino en las instituciones que están alrededor del templo. Not just in the temple, but in the institutions outside of the temple. Así que el último compromiso So the last commitment es enviar a la juventud a que sean buenos vecinos de la comunidad. is to send young people to be the best neighbors. ¿Se entiende? Ahí, qué bueno que está ahí eso. Ese organigrama quiero que lo veas. And once you see this image that's on the screen, Las iglesias que retienen the churches that e retain integran la juventud and integrate the young people, no lo encierran en templos, they don't close them inside lo the temple. envían a servir a la comunidad. They send them to serve the communities, A una visita al asilo de ancianos que está en la comunidad. to visit the elderly home that is in the community. No simplemente activa un talento. They don't just activate a talent. Está abriendo una puerta para que el Espíritu Santo haga lo que siempre ha querido They hacer. open the door so the Holy Spirit does what it wants to always do. Mire ese organigrama ahí. And look at this image. Jesús es el centro de la práctica ministerial. Jesus is the center of practical ministry. Cristo tiene que ser el centro de tu práctica ministerial. Christ needs to be the center of your practical Y ministry. mientras tú prediques con la Biblia en una mano y el teléfono en otra, And as you preach with the Bible in one hand and the phone with the other, viendo Cristo el fundamento, Christ being the foundation, orgánicamente va a correr todas estas ruedas. all of this wheel is going to run. Pero Cristo siempre seguirá siendo el rotor que mueve la rueda de la iglesia. But Christ will always be the rotor that moves the church. Jesús siempre seguirá siendo el centro de la iglesia. Jesus will always be the center of the church. Las nuevas generaciones, New y generation. con esto termino, And I finish up with this. no son el futuro de la They're iglesia, not the future of the son church. el presente de la misión de Dios para la They're iglesia. the present of the mission of God for the Y church. si le damos a Cristo And if we give them Jesus y lo hacemos parte de la misión, and we make them a part of the mission, no solo van a heredar nuestros templos, they're not just going to inherit our sino temple, heredarán la fe de las generaciones anteriores. but they will also inherit the faith of the past generations. Mira ese último quote que tengo ahí. And it's the last quote that I have for you. Los niños y los jóvenes de tu iglesia The young people and the children of your churches, no son el futuro, they're not the future. son los que Dios quiere incorporar a la misión de hoy. They're the ones that Jesus wants to incorporate in the mission of today. Y si tú le predicas a Cristo, Preach Jesus to them. no solo van a heredar tu templo, They're not just going to inherit your temple, sino heredarán tu fe como ministro. but they'll also inherit your faith. Pongámonos en pie en el nombre Stand de to our Jesús. Quiero culminar And I want to wrap up haciendo una oración por las nuevas generaciones. making a prayer for the new generations. Quiero pedirle al pastor Jonathan Olivero, que es mi intérprete hoy, And I want to ask Pastor Jonathan que sea él quien conduzca esta oración a las nuevas generaciones. that does this prayer, Y que podamos en el nombre del Señor and that we could, by the name of Jesus, quitar este llavero unlock the y keychain empezar a darle llaves de autoridad a las nuevas and generaciones. de la begin to give iglesia. keys of authority to the younger Yo generation. no sé si usted recibe eso, I don't know if you could receive this, pero el Espíritu quiere obrar a través de las nuevas generaciones de tu but the iglesia. Holy Spirit wants to work in the lives of your Y generation. nosotros somos aquellos que tenemos que entregarle el llavero. And we are the ones that need to give them the keychain. Vamos a orar por los jóvenes de tu iglesia y de tu país en el And let's nombre de pray for the Jesús. young people of your churches, Father God, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante tu presencia, Señor, presentándote nuestras iglesias. Lord, we come into your presence, Lord, presenting our churches, our communities, the work of ministry that you have placed in our hands. Señor, venimos presentándote nuestras iglesias, nuestras comunidades, el trabajo de ministerio que ha puesto en nuestras manos. Padre, te pido que nos des como pastores el discernimiento. Lord, I pray that you give us the discernment as pastors and leaders of our local churches